Bueno, buenas, ¿cómo están? Les vengo a presentar un ejercicio de integrales curvilíneas, en este caso es en R3, y vamos a ver, más que nada, la idea es aplicar la teoría de campos conservativos para el cálculo de integrales de línea, que es un concepto muy importante, más que nada las ventajas de tener que integrar un campo conservativo, y bueno, después a posteriori el uso de la función potencial, que también es un concepto tanto en la matemática como más que nada en la aplicación física, es muy importante. Entonces, en este caso nos dan un campo vectorial en R3, que acá tenemos las tres componentes, esta es la primera componente, la segunda y la tercera componente del campo, y nos pide integrar este campo alrededor de esta trayectoria, ¿sí? Que es una curva, que esta es una curva conocida, de hecho tiene nombre, que es la hélice, que proviene también de un helicoide. De hecho, algo tema aparte, pero los planetas alrededor del Sol se mueven con esa trayectoria, no es todo circular o elíptico, sino que además el Sol se mueve a través del universo, entonces, en definitiva, la trayectoria de los planetas es de esta forma. Nada, eso comentario aparte, pero es una curva conocida. Entonces, nos piden calcular esta integral curvilínea y para empezar el cálculo siempre hay que tener en cuenta todas las formas posibles que tenemos de hacer un integral curvilínea. Y en base a esas formas tenemos que ver cuándo son posibles y cuándo me conviene también, cuándo me conviene hacer una con respecto a otra. Entonces, vamos a empezar. Primero tenemos por definición, ¿sí? Que por definición es directamente una vez que yo tengo la parametrización. A veces la curva me puede venir de forma paramétrica o no. Puede venir la curva dada de forma implícita, como intersección de dos superficies. Entonces yo ahí tendría un trabajo extra en tener que parametrizar la curva y con esa parametrización hacer esta operación, que es la de la definición, que es insertar la curva dentro del campo vectorial. Acá me faltaría este vector. Por C' de t entre T1 y T2, que T1 y T2 en este caso sería 0 y 10pi, ¿no? Esa es la forma más tradicional de crear una integral curvilínea, que van a ver que, por lo general, la definición es, esta cuenta es muy fácil de que sea difícil o que sea algo complicado de calculación primitiva. Es como que al toque, si el campo vector se complica, ya esta cuenta ya es complicada de hacer. Tenemos después, a través de la función potencial, ¿sí? Que esto es más que nada lo que vamos a ver en este ejercicio. El cálculo de una integral curvilínea a través de la función potencial solo es posible si el campo es conservativo. Esto es muy importante, aunque ahora se va a ir porque tengo como la secuencia con el control Z, entonces se me va a ir, pero ahora lo marco de vuelta. El cálculo de una integral curvilínea a través de la función potencial solo es posible si el campo es conservativo y además es simplemente conexo. ¿Sí? Que el campo sea conservativo implica que su rotor sea el vector nulo, que también que el rotor sea igual al vector nulo es exactamente lo mismo que pedir que la matriz jacobiana del campo vectorial sea simétrica. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es para demostrar que sea conservativo, y bueno, para demostrar que es simplemente conexo, simplemente es que el campo no tenga agujeros, por así decirlo. O sea, que no haya indeterminaciones, que estén todos los X y Z definidos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el campo que tenemos acá no hay ningún problema, no hay ninguna variable dividiendo, entonces estamos tranquilos de que no va a pasar eso. Pero ahora después tenemos que corroborar esta parte para ver si es conservativo. Entonces, si el campo es conservativo, o sea que el rotor es 0 y es simplemente conexo, nosotros sabemos que esta función f proviene de hacerle el gradiente a una función escalar, que es esta función phi. ¿Sí? Esta notación es la de gradiente, que recordemos que viene de la primera parte de la materia. Y si yo puedo expresar a la función f como el gradiente de una función escalar, sé que la cuenta de la integral curvilínea, como f es igual al gradiente de esta función escalar, yo puedo reemplazar tranquilamente f por esta
función escalar, y es como si, porque no es exactamente así, pero es como una manera de pensarlo, es que yo estoy haciendo la integral de una derivada de una función. Entonces, en definitiva, lo que me va a terminar quedando es la función sola, evaluada en punto final menos punto inicial, que es exactamente lo mismo que pasaba cuando teníamos una función primitiva en análisis 1. O sea, la función phi es como si, porque no es exactamente así, pero es como si fuera la función primitiva del campo vectorial F. ¿Sí? Ahora igual vamos a, esto lo comento así como a modo general, y después tenemos el teorema de Green o Stokes. Mencionar esto. En realidad el teorema de Green es cuando estamos trabajando en R2 y el teorema de Stokes es cuando estamos trabajando en R3. Estos dos métodos, tanto de definición y función potencial, son los dos para R2, R3 o lo que sea. ¿Sí? Generalmente siempre laburamos en R2 y en R3, así que no vale la pena seguir ampliando a más espacios. Pero en cuanto al teorema de Green y el teorema de Stokes, sí son para espacios definidos. El teorema de Green va a ser para R2 y el teorema de Stokes va a ser para solamente R3, que esos son los teoremas integrales que se ven al final de la materia, que es lo más importante de la materia, por eso se requiere todo este estudio antes para entender bien los teoremas integrales. Entonces, bueno, esto, el teorema de Green y Stokes lo dejamos aparte, no lo vamos a hacer ahora porque todavía no lo vimos, pero podemos analizar estas dos opciones que tenemos. ¿Cuál es más conveniente? ¿Sí? Entonces, por definición, o sea, no hay mucho que pensar en realidad. Definición es simplemente reemplazar la curva dentro del campo, calcular la derivada de la curva, que en este caso es bastante sencillo, y eso integrarlo. Pero ya esto, más que nada con la práctica, ya se van a dar cuenta al toque que por definición esto no sale. ¿Por qué? Porque si yo ahora, por ejemplo, quisiera encarar, por definición tendría que hacer los extremos del T1 y el T2 van a ser 0 y 10pi. Entonces esto va a ser entre 0 y 10pi. Y ahora f de c de t. O sea, yo todo lugar donde haya una x, tengo que poner un coseno. Donde haya una y, tengo que poner un seno. Y donde haya una z, tengo que poner t sobre 10. Y entonces esto me termina quedando bastante feo. Si yo pongo, ya al toque, poniendo la primera componente, ya se van a dar cuenta que esto va a ser incalculable, porque yo te voy a tener que poner donde va una x, pongo un coseno de t, entonces esto va a la coseno de t por t sobre 10, ¿sí? Que es esto que tengo acá, por coseno de t, que es x, seno de t, que es y, por t cuadrado sobre 100, más seno de t por t sobre 10. Esto es la primera componente nada más. O sea que yo voy a tener que integrar esto, acá, bueno, voy a tener la segunda componente y la tercera componente, multiplicado por la derivada de esta curva, de esta parametrización. La derivada del coseno va a ser menos seno, esto lo podemos escribir, menos seno de t, la segunda va a ser coseno de t, y la tercera va a ser 1 sobre 10. Entonces, esto es lo que sería c' de t, y acá no lo terminé de escribir porque ya lo vamos a descartar y no vamos a perder tiempo en eso, pero lo muestro por única vez como para que se den cuenta que si el campo ya es muy rebuscado, por definición, ni lo intenten. Y esto es f de c de t. Entonces, obviamente yo no puedo integrar un vector. Como acá tengo multiplicación escalar, esto me va a quedar esta primer componente por menos seno de t, más la segunda componente por coseno de t, y así sucesivamente. Esto es diferencial t. Pero bueno, ya de acá se dan cuenta que esto es inintegrable.
tengo E a la coseno por seno, esto es horrible. Así que ya automáticamente descartamos por definición. O sea, a ver, esta cuenta puede salir o no, pero es muy complicado. Entonces, cuando tenemos algo muy complicado, bueno, vamos por otro camino, porque esto voy a estar hasta el año que viene integrando. Por definición ya vimos que es muy complicado. Entonces vamos a ver el otro camino que tenemos disponible, que es a través de la función potencial. Pero este camino solo es posible si el campo es conservativo. Que el campo, cuando el campo es conservativo, acá voy a y así. El campo es conservativo cuando el rotor es cero y cuando es simplemente conexo. Ahora sí está mejor escrito. Entonces, para usar este segundo camino alternativo, que es el que efectivamente vamos a tener que usar porque por definición es imposible, primero tengo que chequear que el campo sea conservativo para poder hacer todo el planteo siguiente y, bueno, analizar si tiene función potencial o no. Si el campo es conservativo, yo sé que esta función potencial existe. Si no, no estoy seguro. O sea, lo importante de esto es que si yo no chequeo esto primero, si yo no chequeo que el campo sea conservativo, y lo primero que hago es mandarme a buscar la función potencial, capaz no existe la función potencial, porque no demostré que el campo era conservativo. Entonces voy a estar renegando, buscando la función potencial, diciendo, che, no encuentro la función potencial. Y bueno, pero si el campo no es conservativo, no lo vas a encontrar nunca. Entonces, esto es lo primero que habría que hacer para estar seguro de decir, bueno, la función potencial existe. Si me cuesta encontrarla es otra cosa. Entonces vamos a primero chequear que el campo es conservativo, porque es el único camino que me queda disponible, por así decirlo, porque por definición es imposible. Entonces, 1. Analizo si el campo es conservativo. Bien. Para analizar el campo es conservativo, ya dijimos que simplemente con exo, ya lo habíamos comentado antes. Esto ya sabemos qué es, porque es básicamente mirar la función, mirar el campo vectorial y no tiene agujeros, por así decirlo. Entonces ya sabemos que es simplemente conexo. Esta es una justificación válida, no decir que no tiene agujeros, pero sino decir que no tiene indeterminaciones o que el campo está definido para el espacio donde estamos trabajando. Y ahora nos queda ver que esta cuenta, lo escribo de varias maneras porque es importante que lo sepan. Esta notación se usa mucho en física, por eso es importante que la sepan. Rotor de F, esto es igual al 0 vector. Que esta es exactamente la misma condición que pedir que la jacobiana del campo vectorial sea simétrica. Es exactamente lo mismo. Entonces, simplemente con esto ya lo probamos. Esta notación que está acá, por eso esta notación está buena porque te hace recordar cómo es la fórmula del rotor. Si se acuerdan, el operador nabla es un operador que está compuesto por derivadas. O sea, en la primer componente tiene derivada con respecto a x, no tiene una función, derivada con respecto a y derivada con respecto a z. Esto también otra manera de anotarlo, porque esto lo voy a anotar de otra manera porque cuando armamos la matriz del producto vectorial va a ser más cómodo. Pero esta derivada se puede escribir también de esta manera, como derivada con respecto a x, derivada con respecto a y derivada con respecto a z. Y bueno, el campo vectorial que tenemos, no lo voy a escribir de vuelta, una manera de resumir esto o para encontrar la fórmula del rotor es pensando cada componente como si es una función. O sea, esta primer componente la voy a llamar P. Esta segunda componente la voy a llamar Q. Y esta tercera componente la voy a llamar R.
PQR es algo convencional que se usa siempre para nombrar a las tres componentes de un campo vectorial. En caso de R2 va a ser P y Q nada más, pero es algo que se usa mucho. O sea, esta primera componente va a ser P, esta segunda Q y la tercera R. Entonces, mi campo vectorial va a ser las funciones P, Q y R. Entonces, cuando haga el producto vectorial entre el operador nabla y F, si se acuerdan que una regla memotécnica en realidad para hacer el producto vectorial es calcular el determinante de esta matriz. JK. En la segunda fila va a ir el primer vector que aparece, o sea, dx, dy, dz. Y en la tercera fila va a ir el segundo vector que estamos multiplicando, va a ser PQR. Y a esto le calculamos el determinante. Entonces, esto termina quedando. Esto lo hago rápido ya que es producto vectorial, esto ya lo damos por sabido. Pero sería este por este menos este por este. Entonces, esto me quedaría R por DI, o sea, esto me quedaría R por DI menos Q por DZ. Y si ahora yo había dicho que DI es la derivada con respecto a I y DZ es la derivada con respecto a Z, esto se puede escribir como R sub I menos Q sub Z. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a usar esta notación, que es mucho más corta que esta. Bueno, borro esto y directamente escribimos todo el vector. Entonces yo tengo RI menos QZ. La segunda componente va a ser, pongo en otro color, este por este, menos este por este, con un menos adelante. Entonces termina siendo PZ menos Rx. Y la tercera componente es este por este, menos este por este. Entonces va a ser Qx menos Pi. Este es el rotor de la función, del campo vectorial. Esta fórmula se la van a terminar acordando de memoria a medida que hagan ejercicios, y si no, bueno, la pueden deducir de vuelta. Pero la manera de deducirla es esta, es acordándose que es este producto vectorial. Esa es la mejor manera de recordarlo. Entonces, bueno, vamos a analizar. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Es que si el campo es conservativo, este rotor va a dar el cero vector para cualquier x y z. O sea, no es que tiene que dar cero vector para algunos x y z. No, la fórmula tiene que dar cero directamente. No tiene que importar el valor de x y z que yo le dé. Entonces vamos a analizar componente a componente para que esto no sea muy largo. ¿Sí? Entonces, a ver, si el rotor de f es igual al cero vector, entonces cada una de sus componentes es cero. O sea, RI menos QZ es igual a 0 y PZ menos RX es igual a 0 y QX menos PI es igual a 0. Bien, entonces vamos a hacer... Ahora lo que tenemos que hacer es básicamente agarrar el campo vectorial y empezar a derivarlo con respecto a todas sus componentes. Entonces, bueno, vamos con la primera componente, o sea, esta primera condición. RI menos QZ. La derivada de R con respecto a I, acá vamos a hacer un poco rápido las derivadas y cualquier cosa, si les da duda, nada, piénselo un poco más, así no se me hace muy largo el video, pero básicamente acá saco un factor común I, y esto me va a quedar a la xz por x cuadrado z más x. Esta es la derivada con respecto a I de R, menos la derivada de Q con respecto a Z. Entonces acá es la derivada de un producto, tengo que es el primero derivado por el segundo sin derivar,
más el primero sin derivar por el segundo derivado. Que la derivada de esto con respecto a z me va a dar x. O sea que voy a tener que multiplicar por x, pero básicamente se lo pongo acá. Bien. Esto es RI. Esto es QZ. Entonces, acá lo que tengo que hacer básicamente es repartir este e a la xz para que me quede. Esto me va a quedar xz por x al cuadrado z más x por e a la menos. Este menos también afecta a este número, a esta función. Entonces esto me termina quedando ¿sí? Entonces de acá se ve que este término se va con este y este término se va con este. La primera componente da 0. Y tienen que ser las tres en simultáneo, o sea, no es que una sola se tiene que dar y el resto no. Efectivamente, ven que acá el rotor da 0 sin importar los valores de x y z que le demos. Entonces, efectivamente, el rotor es 0. Entonces, el rotor f es igual a 0. Entonces, f es un campo conservativo. Bien. Como f es un campo conservativo, después de haber hecho toda esta demostración, nosotros ahora, recién ahora, sabemos que esto es posible. Sabemos que f lo vamos a poder escribir como el gradiente de una función escalar, que esa función escalar se llama función potencial. Yo la escribo con la letra phi, Iván la escribe con la letra g, es exactamente lo mismo, la idea es la misma. Por lo general en los libros aparece con la letra phi, aunque también en otros libros aparece con la letra g, así que es exactamente lo mismo, no se preocupen por eso. Entonces, yo ahora lo que voy a querer hacer es encontrar esta función phi. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer la cuenta de la integral curvilínea a través de esta resta. Entonces, bien, planteemos eso. Yo acá estoy diciendo que como el campo es conservativo, f, esta función vectorial que se compone de p, q y r, como habíamos llamado antes, es igual al gradiente de una función phi. Esta phi, que es una función escalar, que en este caso, como estamos en R3, es una función de 3 variables. Y ahora, el gradiente de una función escalar, como habíamos visto en la primera parte, es simplemente es el vector con cada una de las derivadas de la función. Entonces esto va a ser la derivada de phi con respecto a x, la derivada de phi con respecto a y la derivada de phi con respecto a z. Bien. Entonces, la mayor idea, o lo importante, es igualar estos dos vectores. Y de acá es donde empezamos a despejar ecuaciones para encontrar esta función phi. Entonces, de estas dos ecuaciones, yo lo que voy a deducir es que Q y R, phi sub x, phi sub y, phi sub z. Bien. ¿Qué me quiere decir esto? Que cada una de las componentes de mi campo vectorial surge de cada una de las derivadas de mi función phi, de mi función potencial. Vamos a escribir esto. Bien, una vez que hacemos este planteo, o sea, que hacemos la igualación de ambos vectores, ¿sí? O sea, el vector del campo vectorial con el campo de este gradiente, yo acá tengo que, bueno, P es esta función, que es igual a la derivada de la función phi con respecto a x, y asimismo con el resto de componentes. Yo ahora lo que podría hacer es plantear lo siguiente. Si yo acá tengo una derivada, yo podría hacerla
por así decirlo, la antiderivada, o sea, la integral, para encontrar esta función phi. O sea, si yo, por ejemplo, agarro esta ecuación del medio, que es la más corta de las tres. Es exactamente lo mismo empezar a integrar por cualquiera de las tres. Solo que a veces empezar este método de integración por una en particular lo hace más sencillo o más corto. En este caso, bueno, como esta función es un poco más sencilla de integrar, vamos a arrancar por este lado. Pero lo que yo voy a integrar es lo siguiente. A ver, si yo tengo que phi de i es igual a xz por e a la xz, si yo ahora integro con respecto a i, es toda esta expresión, o sea, integro de ambos lados, por así decirlo, con respecto a i, acá integro con diferencial i, y acá integro una integral indefinida con respecto a i, fíjense que de este lado, si yo hago la integral de la derivada de i con respecto a i, esto me va a quedar acá phi directamente. O sea, es como sí, porque esto no está bien, matemáticamente no es correcto, pero es una manera de pensarlo. Es como si esta integral anulara esta derivada. Entonces acá me queda solamente la función phi de x y z. Entonces, bien, ahora vamos a ver qué es lo que... Porque hay algo más además de esta función phi. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que la función phi de x y z es igual a la integral indefinida de esta función. Que fíjense que acá todo lo que tengo adentro, esta función integral, no tiene la i. Entonces todo esto es constante. Es como si estuviera haciendo la integral de una constante para i. Entonces el resultado va a ser i por esa constante. Entonces esto me va a quedar xz por e a la xzi. Bien. ¿Acá termina el proceso de encontrar la función potencial? No. Y esto es muy importante. Porque la manera de chequear, la manera de chequear que esta integral la hice bien es, digo, bueno, si yo derivo esta función phi, la derivo con respecto, o sea, acá, ¿cómo quedaría esto? La derivo con respecto a i, yo voy a tener phi de i, la derivada con respecto a i, va a ser justamente xz por e a la xz. Entonces, esto tiene que ser igual a lo que estoy integrando, o tiene que ser igual a, mejor dicho, a q. Esto tiene que ser igual a q. Cosa que se cumple, o sea que no está mal lo que hice. Ahora, hay un tema acá. Porque yo, derivando esta función phi, con respecto a i, llego a que es igual a q. Pero, ahora, si yo, por ejemplo, derivo esta función, ¿no? xz por e a la xzi más x al cuadrado. Si yo esto lo derivo con respecto a i, ¿no llego también a esta misma expresión? Sí, porque esta x al cuadrado, cuando yo la derive con respecto a i, se va. Entonces, las constantes se van cuando yo derivo. O sea, lo que sea constante para i, se va. Entonces yo llego a lo mismo. Entonces, esta función phi eh, no es única, por así decirlo. Tengo muchas posibilidades de esta función phi, tal que me cumpla esto, tal que me cumpla que la derivada con respecto a i sea igual a q. O sea, tengo muchas funciones que me cumplen que su derivada es igual a q, que es lo que planteé yo acá. Yo acá estoy buscando una función tal que su derivada con respecto a i sea igual a q. Y existen muchas. Existe esta que encontré, existe esta otra que planteé acá, porque tengo el x cuadrado. Entonces, la manera de incluir a todas estas funciones es teniéndolas en cuenta como un término que es constante para i, que le vamos a escribir como que es una función de x y z. Esto que está acá, si yo lo derivo, o sea, si yo ahora derivo todo este término con respecto a i,
me sigue dando Q. Entonces, se ve que acá hay una infinita cantidad de funciones phi que me cumplen que su derivada con respecto a i es igual a Q. Esto pasaba también en análisis 1. ¿Cuándo pasaba en análisis 1? Y bueno, cuando siempre quedaba una integral indefinida y yo sumaba el más c. O sea, esto lo pongo acá aparte. Cuando yo en análisis 1 integraba la función x cuadrado, ¿no? Diferencial x. De manera indefinida, esto va a ser x al cubo sobre 3, ¿no? Ahora, si yo, para chequear que haya integrado bien, yo esto lo puedo derivar. Y la manera de chequear es, si yo derivo esto, me tiene que dar esto. O sea, si yo derivo esta función que tengo acá, la derivo con respecto a x, me tiene que dar x cuadrado. Y efectivamente, si yo derivo esto, la derivada de x al cubo sobre 3, va a ser, bueno, baja al 3, bueno, esto ya lo saben, obviamente, pero cuadrado. Y esto me da x cuadrado. Perfecto. Pero ahora, yo también llego a este mismo resultado si derivo esta función. Si derivo x al cubo sobre 3 más 2. Por acá cuando derivo el 2 se va. Y también llegó a que esto es x cuadrado. Entonces, siempre cuando en análisis 1 hacíamos una integral indefinida, teníamos que sumar el más c. Que este más c es el término que es constante para x. O sea, que yo cuando lo derive con respecto a x, esto es una constante, entonces se va. Acá cuando derivo con respecto a y, esta función g de xz, cuando lo derivo con respecto a y, es una constante para y. Entonces se va. Entonces, lo que era constante antes en análisis 1, que era solamente un número, acá puede llegar a ser una función porque tengo derivadas derivadas con distintas variables. Bien. Entonces, esto es muy importante y es algo difícil de entender, por eso lo remarco y pongo un ejemplo de análisis 1. Bien, acá tengo mi función phi de x y z, y ahora, pero la tengo incompleta, porque si yo quiero hacer, a ver, nosotros para qué queremos esta función phi, y bueno, para poder evaluarla en el punto final y en el punto inicial, como hacíamos en análisis 1, y en base a esta cuenta yo ya sé el resultado de la integral curvilínea. Pero acá no la tengo completa, porque qué sé yo cuánto es g de punto final menos punto inicial, no tengo la expresión de g, la verdad no tengo idea. Esta g, esto se usa convencionalmente como g, pero por las dudas le voy a cambiar el nombre, porque Iván usa g para denotar la función potencial, así que le voy a poner yo, h. Bien, ahora para encontrar esta función h en función de mis otras condiciones, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. A ver, acá usamos esta primera condición, ¿no? La del q. Pero ahora, yo también tengo como condición que la derivada de esta función con respecto a x tiene que ser igual a esto, y que la derivada de esta función con respecto a z tiene que ser igual a esto. Entonces vamos a analizar las otras dos condiciones. Si yo ahora derivo phi con respecto a x, esto tiene que ser igual a p, que es lo que escribimos acá. Entonces, acá tengo la expresión de phi. Pasa que la tengo incompleta, necesito encontrar este h de xz. Vamos a derivar con respecto a x. Esto me va a quedar. De hecho, esta derivada ya la hice. No, mentira, no la hice. No dije nada. La derivada de esto con respecto a x va a ser el primero derivado. Por eso no sin derivar. Más el primero sin derivar. Por el segundo derivado. Esta parte derivada me va a quedar, como estoy derivando con respecto a x, este z baja y acá me queda cuadrado. Más el h' de xz. ¿Sí? Porque acá estoy haciendo la derivada primero de esto, que acá usé la derivada del producto. Y acá tengo, bueno, linealidad, obviamente. Pongo la otra derivada sumando. h' de xz. Que yo no sé cómo, no sé la fórmula de h, entonces no puedo expresar esto como una fórmula. Y esto lo voy a igualar a p. ¿Y p quién era?
Lo tengo escrito acá. Vamos a... ¿no? Color rojo. Bien, de acá pueden ver que yo de estos dos términos puedo sacar el factor común e a la z, e a la xz. Z por i más x y z cuadrado más h' de xz. Y esto es igual a exactamente lo mismo. Y de hecho de acá se pueden dar cuenta que este término es igual que este término. Yo lo que estoy buscando ahora es despejar o tener información acerca de h. ¿Cómo obtengo esa información? La obtengo usando el resto de condiciones que había planteado en la función potencial, que son bueno, esta, esta y esta. Esta ya la usé, así que esta no la uso, pero uso las otras dos. Bien. Este término lo puedo sacar, o sea, básicamente se me cancela con este, porque son exactamente iguales. Y acá la información que saqué yo de h es la siguiente, que h' de xz, esto es igual a 0. ¿Sí? Ahora, si la derivada de h, que es una función de dos variables, es igual a 0, ¿no? Acá una aclaración, que es algo que me acabo de dar cuenta. Acá lo que estoy diciendo, acá como estoy derivando con respecto a x, esto es la derivada con respecto a x de h. O acá derivo todo con respecto a x. Ahí está, ahora sí. Entonces yo acá lo que calculé es que la derivada de h con respecto a x es 0. Entonces, ¿cómo es h? O sea, yo acá puedo volver a escribir h. Si yo ahora estoy diciendo que la derivada con respecto a x de h es 0, significa que h no contiene a la variable x. Entonces yo acá lo que puedo decir es que h de xz es igual a una constante para x. O sea, yo podría decir que esto es igual a una constante, ¿no? Porque si yo ahora derivo esta constante, que es un número, me va a dar 0. Si yo esto lo derivo con respecto a x, yo esto lo derivo con respecto a x, 0. Pero si yo ahora, yo también podría decir esto, o sea, yo también podría decir que h de xz es igual a z, porque si lo derivo con respecto a x me va a dar 0. Entonces, esto se engloba con que h de xz es igual a una función de z. Y esta función de z engloba todos los casos que les dije recién. O sea, que puede ser una constante, porque si lo derivo con respecto a x da 0, o que puede ser una función de z, porque si yo esta función de z la derivo con respecto a x, me da 0. ¿Sí? Bien, entonces, acá cada vez vamos reduciendo más los casos, o vamos sacando más información de h. Yo primero lo tuve que plantear como una función de dos variables, después lo estoy planteando como una función de una sola variable, por este dato que calculé acá. Entonces, de acá yo puedo decir que mi función potencial phi es igual a lo que habíamos calculado antes, xz, x y z por e a la xz. Y ahora, el h de xz es k de z. Bueno, lo mismo de antes. No sé cuánto vale k de z, entonces cuando quiera hacer punto final en el punto inicial, no voy a poder. Entonces acá es donde uso la tercera condición o la que no usé. O sea, recién usamos esta, entonces nos queda usar esta. Vamos a ponerle acá un poco de orden. Uso condición 2. Para hacer toda esta cuenta estoy usando la condición 2. Acá uso la condición 1.
Y ahora voy a usar la tercera condición. ¿Qué me dice la tercera condición? Que la derivada de phi con respecto a z es igual a QPR. Entonces, derivo esto con respecto a z. Esto me va a quedar. Más la derivada de k con respecto a z. ¿Sí? Pero acá no hace falta escribir esto con respecto a z. ¿Por qué? Y porque es una función de una sola variable. O sea, si yo estoy diciendo que es la derivada, acá en este caso, sí fue necesario aclarar con respecto a qué variable estoy derivando, porque tengo dos variables. Tengo x y z. Acá sí es necesario expresar con respecto a qué variable estoy derivando. Pero acá como tengo una función de una variable, lo mismo en análisis 1, nosotros nunca aclarábamos con respecto a qué variable estábamos derivando, porque se sobreentiende, si tienes una función de una variable, no vas a andar aclarando en función de qué variable estás derivando. Entonces acá lo mismo. Esto no sería necesario, entonces directamente es la derivada de k con respecto a z, o la derivada de k, porque k es una función de una variable. Y ahora lo mismo, vamos a buscar información acerca de k. De acá podemos sacar factor común e a la xz, y acá se pueden dar cuenta que este término es igual que este. Entonces, de acá saco la información de que k' de z es igual a 0. Bien. Y lo mismo de antes, o sea, todo este procedimiento es para ir sacando de a poco información de cómo es la función phi. Entonces, si yo sé que la derivada de k con respecto a z, o mejor dicho, la derivada de k, perdón, esto es por costumbre, la derivada de k es 0, como k es una función de una variable, k de z es igual a una constante c. Y esta ya no depende de ninguna otra variable más, porque la única manera que la derivada de una función de una variable de 0 es que esa función sea una constante. Ya no es que esto es una función de x y, porque justamente acá ya lo fuimos descartando, ya fuimos aplicando las otras derivadas. Entonces yo cuando derive esta función c, me va a dar 0. Entonces, para finalizar, yo acá lo que sé es que phi de x y z es igual a x y z por e a la xz más c. ¿Cómo llegamos a este más c? Bueno, nosotros primero teníamos, a hacer una recapitulación. Teníamos esta fórmula. Sacamos información de h. De h sacamos que al final esta h de xz en realidad no depende de x, sino que depende de z únicamente, que es lo que deducimos acá. Y cuando sacamos información de k de z, descubrimos que en realidad no depende de z, sino que es una constante nada más. Entonces, directamente esta función, esto vendría a ser igual a h de xz, y esto es igual a k de z. Y esto es igual a c. O sea, toda esta función que tuvimos que tener en cuenta, porque es importante tenerla en cuenta, terminó siendo una constante nada más. Esto no siempre pasa, no siempre es una constante, un número nada más, no una función, sino un número. A veces pasa que esto puede llegar a ser una función con respecto a las otras variables. Entonces, bien, acá tenemos la función potencial y algo que capaz le das duda es, pero tampoco la tenemos completa. O sea, para yo tener la función potencial completa con acá un número eh, en sí, o sea, un número concreto, un número fijo, yo tendría que tener condiciones iniciales, se llaman. O sea, yo tendría que tener, bueno, la función potencial que cumple tal ecuación, que generalmente es un punto de paso. Pero en este caso no va a ser necesario. Y ahora vamos a ver por qué. Siempre y cuando nosotros usemos la función para cálculo integral curvilíneo. Entonces, bien.
nosotros tenemos, una vez que tenemos la función potencial, la podemos usar para el cálculo integral curvilínea. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, habiendo encontrado la función potencial, ahora vamos a una sección acá aparte, el cálculo de integral curvilínea. Que yo esta integral curvilínea va a ser igual a la función potencial, en el punto final, menos la función potencial en el punto inicial. Ahora, el punto final y el punto inicial, como phi es una función. Como phi es una función de x y z, entonces el punto final tiene que pertenecer a R3. Y el punto inicial también tiene que pertenecer a R3. Entonces, básicamente acá lo que estaríamos aplicando es como si fuera que estuviéramos aplicando Barrow. Entonces, ¿cómo hago para expresar mi punto inicial y punto final si yo acá tengo la curva dada de forma paramétrica? Bueno, tendría que identificar, acá mi punto inicial va a ser cuando, o sea, cuando arranque el valor de t, o sea, c de 0. C de 0, el tercer componente va a ser 0. La más fácil es ver la tercer componente, ¿no? 0. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Es el 1, 0, 0. O sea que este es mi punto inicial. Y el C de 10pi, este va a ser mi punto final, que va a ser coseno de 10pi, también es 1, seno de 10pi, también es 0, pero lo que varía es la componente z, que va a ser pi. Por acá voy a poner 10pi sobre pi, va a ser pi. Y este es mi punto final. O sea, significa que la curva hace este recorrido, va como para arriba. ¿Y por qué es importante marcar esto? Porque la curva tranquilamente podría ser así, para abajo. Podría tener este recorrido. Pero no, en este caso, el sentido de recorrido es así. Va para arriba. Bien, entonces, este va a ser mi punto inicial. Y este va a ser mi punto final. Entonces, una vez reconocidos los puntos iniciales y punto final ya hemos dicho que 1, 0, pi, 1, 0, 0. Entonces ahora directamente tengo que evaluar la función potencial en estos puntos. Como acá tengo una i multiplicando todo, esto me va a dar 0, más c, y phi, el punto inicial, me va a pasar lo mismo, porque acá tengo la i multiplicando todo el término. Entonces, directamente, esto da 0 más c. Ahora, ¿por qué les dije que no hace falta encontrar este c? Y porque acá, cuando yo haga, cuando haga bien el punto final, me fui en el punto inicial, esto me va a quedar 0 más c menos 0 más c. Entonces, este c se cancela. O sea, no me hizo falta conocer su valor porque si esto fuera una función, ya ahí no, ya es distinto. Pero como acá es un número que se está restando a sí mismo, listo, ya está. Y bueno, esto que tengo acá 0, 0, esto da 0. Entonces, la integral curvilínea integrando el campo f a través de la trayectoria c es igual a 0. Si nosotros hubiéramos hecho toda esta cuenta por definición, también nos hubiera dado 0. O sea, esto nunca nos va a dar un resultado distinto a lo que sería por definición.
Si fuera así, hay uno de los dos que estamos haciendo mal. Pero siempre van a dar el mismo resultado. Pero bueno, llegar a este resultado por este método fue complicado, pero se pudo hacer. En cambio, por definición, ya era muy complicado. Así que bueno, nada, gracias por escucharme. Espero que les haya servido. Cualquier cosa me pueden consultar. Nos vemos.